solamente tiene 2 letras. Sin embargo, es una palabra que encierra algo mucho más profundo de lo que nosotros pudiéramos entender de una manera rápida o de una manera sencilla. Estos 14 versículos que acabamos de leer, ojalá que pudiéramos ponerlos en la pantalla para tener ahí la lectura. Estos 14 versículos que acabamos de leer de Gálatas capítulo 3 es todo un tratado. Es todo un tratado sobre 2 temas que yo voy a tratar de tocar, por lo menos superficialmente en esta tarde, que es el tema de la fe y el tema de la justificación, del ser justificado. Ambos temas son de una relevancia, de una importancia tremendamente grande para el pueblo de Dios, para la Iglesia de Jesucristo, para nosotros. Y es tremendamente importante que los tengamos claros, que tengamos claros estos términos. Miren, ¿por qué vamos a hablar hoy sobre la fe? Y más específicamente vamos a hablar de una frase en latín, aunque yo no hablo latín para nada, pero esa frase sí me la sé porque está muy fácil, que dice sola fide. Sola fide quiere decir solo la fe. Solo la fe. Esa es la traducción de esta frase. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de sola fide? Bueno, porque ya estamos en octubre. Hoy es 2 de octubre. Y en las iglesias reformadas, el mes de octubre lo consideramos como el mes de la reforma. ¿Sí? Eso no es solamente historia, no es solamente cultura o historia que no tiene ningún sentido para la iglesia. Es tremendamente importante para la iglesia. Hermanos, recuérdenme cuál es el libro de la Biblia en el Nuevo Testamento que habla más de la historia de la iglesia primitiva. ¿Cuál? Hechos, por supuesto, el libro de Hechos. ¿Alguien se acuerda de cuántos capítulos tiene Hechos? Sí, por acá oí. ¿Quién dijo? Hermana María Elena, pues lo dijo despacio. 28 capítulos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cómo termina el capítulo 28 del libro de Hechos. No sé si lo recuerdan. Bueno, yo lo acabo de leer. Digo, no quiero tampoco decirles que ustedes se tienen que acordar. Es interesante porque el libro de los Hechos, que cuenta efectivamente parte de la historia de la iglesia, digamos, empieza a escribirse o empieza a narrarse este libro tal vez en el año 29, que fue el año en el que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Comienza con la ascensión de Jesucristo a los cielos y la última plática que Él tiene con sus discípulos. Luego sigue con el día de Pentecostés en el capítulo 2, a donde el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos 120 creyentes que estaban reunidos en Jerusalén, y continúa con la historia de Pablo, principalmente de los viajes misioneros que él hizo, de cómo fue a parar a prisión, de cómo lo dejan salir de prisión una vez y luego otra vez regresa a prisión. Y en el capítulo 28 nos deja con que Pablo está en prisión y que tenía libertad para predicar el evangelio de todas maneras. Y ¡pum!, se corta el libro de los Hechos. No tiene así un final como otros libros a donde uno dice, este es el final de la historia o es el final de esta parte que nos narra. Da la impresión de que el libro de los Hechos no estuviera concluido. Y yo quisiera pensar, junto con muchos otros hermanos que hablan de esto, que el libro de los Hechos es intencional que termine así, porque habla de la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia se sigue escribiendo todavía el día de hoy. Yo conozco de una iglesia que se llama, el nombre de la iglesia es Hechos 29, Hechos capítulo 29. El libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. Bueno, nosotros estamos escribiendo el capítulo 29. A lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, hermanos, ha habido eventos relevantes. Miren, algo que es importante que tengamos presente: la revelación especial de Dios, la revelación de la palabra de Dios, que es la Biblia, se cerró en el año 100 aproximadamente, cuando Dios le reveló a Juan de Patmos, el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia.
A partir de ahí, cualquiera que diga que tiene una profecía nueva del Señor, cualquiera que diga que Dios le ha revelado algo diferente, que no le había revelado a todo el mundo, aguas, dudemos de él o de ella, porque es un falso profeta o una falsa profetisa. La revelación especial de Dios está cerrada, pero eso no significa que la historia de la iglesia de Dios se cerró también ahí, en Hechos capítulo 28. 2000 años ha habido en que la doctrina, en que el entendimiento, en que el conocimiento de la palabra de Dios ha venido avanzando. ¿Y quién ha dirigido ese avance? Dios, por supuesto, el Espíritu Santo. Alguien ha dicho el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles. Alguien ha dicho debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque realmente nos habla de cómo el Espíritu dirigió a Pablo y ha dirigido y sigue dirigiendo la iglesia hasta el día de hoy. Ha habido a lo largo de estos 200 años algunos eventos especiales, algunos eventos icónicos, algunos eventos que han marcado la historia de la iglesia. Bueno, uno de ellos, no el único, ni quiero decir que el más importante, pero uno tremendamente relevante, ocurrió en el siglo XVI. Ocurrió en Alemania. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, lástima que no hay mucho tiempo. Siempre me dicen que no me pase 30 minutos y me requete paso. Pero bueno, como quisiera que hubiera suficiente tiempo para que ahorita compartiéramos más sobre esto. Voy a tratar de decirlo solo muy brevemente. A ver, el Espíritu Santo de Dios se ha movido en medio de su iglesia en todos los tiempos, aún en los tiempos de la peor apostasía. Tal vez de las épocas más terribles de la iglesia haya sido en una época del papado, en la Edad Media. Hay un apellido de papas, los Medici o Medici, y otros los Borgia, que fue gente perversa verdaderamente, y eran la cabeza de la iglesia. Tiempo de oscuridad, tiempo de mentiras, tiempo de opresión sobre la iglesia de parte de gente que quería ejercer el poder y que lo ejercía de esa manera. Bueno, en ese tiempo el Espíritu Santo se seguía moviendo en esa iglesia. En ese tiempo, siglo XV, Dios levantó, por ejemplo, en Checoslovaquia, solamente déjenme poner un ejemplo, a un hombre llamado Juan Hus, o Hus se pronuncia. Este hombre era un sacerdote católico, fiel a la iglesia católica, pero Dios le empezó a revelar algunas cosas y le dijo, ¿saben qué? La iglesia está alejada de mi palabra y tienen que volver a mi palabra. ¿Saben qué fue lo que resultó con Juan Hus en Checoslovaquia? Terminó en la hoguera, terminó quemado. Dice la historia que el día que lo iban a quemar, el día que iba a la hoguera, le dijeron, como a todos los que están condenados a muerte, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Y él dijo sí, y dijo, hoy usted, bueno, déjenme decirles, la palabra Hus en checoslovaco quiere decir ganso, ese era su apellido, se apellidaba Ganso. Y entonces él dijo, el día de hoy ustedes podrán quemar a este ganso, pero un día se va a levantar un cisne con el cual no van a poder hacer ustedes nada. Estas fueron las últimas palabras de Juan Hus. 100 años después, en otro país europeo, en Alemania, Dios levantó a un hombre, también monje, es decir, también parte de la Iglesia Católica, llamado Martín Lutero. ¿Saben ustedes que, bueno, hace poco que se celebraron los 500 años de la Reforma, en el 2017, y estaba yo leyendo que, bueno, hubo muchas celebraciones en Alemania sobre todo, y que había unos estandartes, así como el que tenemos colgado allá, con alguna imagen del escudo que usaba Lutero, y atrás de ese escudo, así como difuminado, había un cisne. Bueno, porque muchos dicen, ese fue el cisne del que proféticamente habló, sin saberlo, Juan Hus. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? Y estoy comenzando por esto porque tiene que ver con el tema de la fe total y completamente. Otra vez déjenme tratar de decirlo súper rápido. Lutero era hijo de un minero
Santa Ana, no como el dictador de aquí, Santa Ana. Santa Ana, sálvame y me haré monje. ¿Por qué clamó a esta santa, a Ana? Bueno, él era católico en primer lugar, y Ana era la patrona de los mineros. Su papá era minero, él estaba dentro de ese ámbito, y por eso clama a ella. Y dice, si me salvas, me haré monje. Y bueno, no se murió, se salvó. Dicen que él fue directamente a la universidad para darse de baja, y después posteriormente al monasterio que había en esa misma ciudad para hacerse monje. Y Martín Lutero se convirtió en un monje latoso, en un monje insoportable, que no lo aguantaba sobre todo su confesor, porque era un hombre que vivía permanentemente atormentado. Una mente brillante, una mente con una capacidad de razonamiento más allá de lo que la mayor parte de las personas tenemos, pero atormentado tremendamente. ¿Qué era lo que atormentaba a Martín Lutero? La culpa. Él tomaba muy en serio, como Dios también lo toma, el pecado. Y entonces dentro del sistema católico romano dicen, así enseñan, bueno, tú tienes pecado y tú tienes que confesar tus pecados para que entonces el sacerdote te absuelva de los pecados. Pero Martín Lutero decía, hay pecados de los que a lo mejor no me acordé en la confesión. Y entonces regresaba otra vez con su confesor y se volvía a confesar nuevamente. Y dice que hasta que llegó el momento que aquel hombre le dijo, hermano Martín, no me venga más con tonterías. Tráigame si va a pecar, peque bien, para que me diga algo. Pero aquello de que codició el pan que tenía Fray Francisco, o que le cruzó un mal pensamiento por la mente, por favor, bueno, Martín Lutero vivía atormentado por eso. ¿Por qué? Por el sistema de creencias que él tenía. Digamos, quien lo guiaba, quien era su superior, esa es la palabra, tratando de guiarlo, en 1510 lo mandan a Roma, como hacían con muchos sacerdotes, ya estaba ordenado, ya se había ordenado sacerdote, lo mandan a Roma, y la mayor ilusión de Martín Lutero cuando llegó a Roma, muy ilusionado, fue subir las escaleras de la catedral de Letrán. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante? Bueno, hay algo bien interesante en la catedral de Letrán, en Roma, que ahí está hasta la fecha. Los escalones que tiene, ya no están en el mismo lugar, pero en ese tiempo eran para subir a la iglesia, son 28 escalones, y esos escalones, los cruzados en las guerras de las cruzadas, se trajeron aparentemente, al menos eso es lo que cuenta la historia, las mismas piedras que formaban los escalones del pretorio de Pilatos, a donde el Señor Jesucristo subió para ser juzgado y después bajó para iniciar su martirio, ¿verdad? Cuentan que en la guerra de las cruzadas, algunos de los cruzados, cuando llegaron a ocupar Jerusalén, se trajeron esas piedras para Roma y reconstruyeron los escalones. Es tremendamente interesante eso en la catedral de Letrán. Si alguna vez van a Roma, sería bien interesante ir a esa catedral de Letrán. Bueno, él quería subir esos escalones. ¿Y por qué era tan importante subir esos escalones para aquel monje alemán? Porque había algo que se llamaba indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias era una concesión especial del Papa para que la gente recibiera perdón de sus pecados, o que inclusive los transfiriera a alguien más que estaba en el purgatorio. Los papás de Martín Lutero estaban vivos, pero sus abuelos ya no. Y entonces él quería subir esos escalones. Por cierto, déjenme decirles, hasta la fecha nadie los sube caminando, solamente se pueden subir de rodillas. Entonces él quería, de hecho lo hizo, subir de rodillas para ganar unas indulgencias y aplicarlas en favor de sus abuelos que ya habían muerto y que estaban en el purgatorio. Obvio, no estoy hablando que nada de eso sea cierto, estoy hablando que esa era la creencia
Eso era lo que creía firmemente Martín Lutero. Y él cuenta años después que cuando terminó de subir esos escalones, él se preguntó, ¿esto será cierto? ¿Esto será posible? Regresó nuevamente a Erfurt, de ahí lo mandaron a Wittenberg, y ahí él comienza a enseñar en la Universidad de Wittenberg, comienza a enseñar primero sobre los salmos, fue la primera cátedra, digamos, que le dieron. Él estaba haciendo su doctorado, y después empieza a estudiar Romanos. Y en Romanos él se topa con dos versículos que cambiaron su vida y que cambiaron el rumbo de la historia. Romanos 1, 16 y 17. Podemos ir rápidamente ahí. Romanos 1, 16 y 17. Si alguien lo encuentra, por favor, lo puede leer. ¿Romanos qué? 1, 16 y 17. Adelante. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miren, estos versículos, cuando los estudió Lutero, dice que se le abrió una puerta, dice él en sus escritos, dice, fue como si se abriera una puerta para entrar al paraíso, y yo entré a través de ella. Dice, cuando yo entendí esto que dicen estos versículos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí repite lo que dice Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice que fue como si un peso tremendo se le cayera de encima, y entendió lo que me va a hacer vivir eternamente, lo que me justifica delante de Dios. No es mi confesión, no son mis obras, no es lo que yo haga, es única y exclusivamente la fe. El justo, el que ha sido justificado, va a vivir gracias a la fe, debido a la fe. Y él comienza a desarrollar todo este tema, de manera que cuando la venta de las indulgencias creció más, no hay tiempo para platicar esa historia, pero es una historia bien interesante de lo que ocurrió en el siglo XVI con la venta de indulgencias. Él dijo, esto no puede ser, esto no puede estar ocurriendo dentro de la iglesia del Señor. Y entonces él escribe 95 tesis, que quiere decir 95 ideas, para que lo entendamos mejor, ideas cortas, a eso le llaman tesis, 95 ideas cortas y que tienen que ver básicamente con el tema de las indulgencias, y explicando por qué es aberrante que el Papa esté mandando a vender indulgencias. Y fíjense, él era alemán, pero esas 95 tesis no las escribió en alemán, las escribió en latín. ¿Por qué las escribió en latín? Porque la idea de Martín Lutero era iniciar un debate académico, teológico. Él era catedrático en una universidad que enseñaba teología, y quería iniciar un debate sobre este tema con otros teólogos, con otros académicos, y entonces va y lo sube a Facebook, es decir, los clava en la puerta de la catedral. Ese era el Facebook de aquel tiempo. Los pone en su muro de Facebook, pero los pone en latín. ¿Para qué? Para que otros de la universidad lo lean e iniciar un debate. Pero resulta que sus alumnos les pareció tan importante las 95 tesis, las 95 ideas que estaban ahí plasmadas, que ellos lo tradujeron al alemán sin permiso y sin conocimiento de Martín Lutero. Vean cómo es Dios el que va actuando a través de la historia. Y unos 70 u 80 años antes de Martín Lutero, otro alemán, esos alemanes son brillantes, de veras, para lo bueno y para lo malo también, otro alemán
se llama imprenta, ¿verdad? Otra cosa que cambió el mundo, que revolucionó el mundo. Entonces, aquellos alumnos de Martín Lutero tradujeron al alemán las 95 tesis, se las llevaron a la imprenta y empezaron a hacer copias y empezaron a distribuirlas por todo lugar donde pudieron, algo que Martín Lutero no tenía planeado hacer. Fueron sus alumnos, bueno, fue el Espíritu Santo dirigiendo a aquellos alumnos. Y en menos de lo que don Martín se dio cuenta, se había encendido algo en Alemania. Todo el mundo estaba hablando de las 95 tesis. Cuando el Papa León X, que estaba en ese tiempo, se enteró, dijo: esas son ocurrencias de un monje borracho, ni le hago caso. Y no le hizo caso al principio. Más adelante, aquello creció de tal manera que no les quedó de otra más que hacerle caso, ¿verdad? Y con eso concluyo esta parte de Martín Lutero. Y el único motivo, dicen los historiadores, por el que Martín Lutero no terminó en la hoguera, no terminó quemado, fue porque él vivía en un territorio alemán que estaba bajo el principado de alguien que se llamaba Federico de Sajonia, conocido también como el Sabio. Y era un hombre tremendamente poderoso políticamente, muy, muy poderoso, y él era protector de Lutero. A pesar de que era católico, era un fiel católico, protegía a Lutero. ¿Por qué lo protegía tanto? Porque Federico de Sajonia es el que había fundado la Universidad de Wittenberg, y él quería que esa universidad llegara a ser de lo mejor en toda Europa. Y resulta que Martín Lutero era de los catedráticos más brillantes ahí. Entonces él se convirtió en su protector, y eso evitó que él terminara en la hoguera. Pero la verdad es que después de una reunión que se llamó Dieta de Worms, a Martín lo hubieran condenado, porque cuando le dijeron que se retractara de todo lo que había escrito, él dijo: a menos que me convenzan por medio de la escritura o por medio del razonamiento de que estoy mal, no puedo retractar. Mi mente está sujeta a la palabra de Dios, no puedo retractarme, que Dios me ayude. Esas fueron sus palabras al final de la Dieta de Worms. Normalmente de ahí hubiera salido a la hoguera. ¿Por qué no fue así? Porque tenía un protector. Dios le había puesto a aquel hombre, Federico de Sajonia. Posteriormente se volvió protestante también. Y bueno, así nace el movimiento de la Reforma que estamos recordando en el mes de octubre. Más específicamente el 31 de octubre, porque el 31 de octubre de 1517 fue cuando Martín clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. ¿Cuál era el núcleo de la discusión, del debate de Lutero? ¿Cuál era el centro de lo que él discutía, teológicamente hablando y bíblicamente hablando? ¿Por qué somos salvos? Básicamente esa es la idea: ¿por qué somos salvos? Y hermanos, yo estoy seguro que si ahorita no lo vamos a hacer, pero si ahorita yo le pregunto a cada uno de ustedes por qué somos salvos, a lo mejor vamos a tener diferentes respuestas. Y a lo mejor si hacemos la encuesta más amplia y le preguntamos a muchas personas, vamos a tener diferentes tipos de respuestas. Pero ese es el núcleo de lo que la idea central que encendió el movimiento de reforma en el siglo XVI. Y algo que levantó como una bandera Martín Lutero y que nosotros deberíamos de seguir levantando todavía es sola fide, solo la fe. ¿Por qué somos salvos? Solo, única y exclusivamente por la fe. Solamente. ¿Qué decía la iglesia en el tiempo de Martín Lutero? Y que esa iglesia sigue diciendo lo mismo el día de hoy, no ha cambiado ni tantito, ni un ápice, aunque a veces se piensa que ha habido algún cambio. ¿Qué decía? No es cierto lo que a veces los evangélicos decimos, que la iglesia de Roma dice que la salvación es por obras. La verdad es que eso no es cierto. Estamos faltando a la verdad cuando decimos eso de ellos. Ellos también dicen que la salvación es por fe, pero ellos dicen es por fe más las obras. La fe
o la gracia, dicen más los méritos. No me voy a meter en el tema porque sería demasiado extenso hablar de esto y no es la intención. ¿Qué es lo que decía, lo que encontró Martín Lutero en la Biblia, que nosotros debemos de encontrarlo también? La única causa instrumental de nuestra salvación, amados hermanos, es la fe. La causa instrumental, déjenme explicarlo un poco más porque es un término filosófico y tiene que ver hasta con Aristóteles y con eso, pero cuando un escultor hace una escultura, ¿sí? Toma un bloque de mármol, Miguel Ángel, y toma un martillo y un cincel y empieza a picar ese pedazo de piedra, y al rato nace ahí un monumento precioso que se llama La Piedad, por ejemplo. Para que eso ocurriera hubo varias causas. Espero no hacernos bolas, pero bueno, hay una causa que se llama instrumental. ¿Cuál fue la causa instrumental? El martillo y el cincel, ¿verdad? ¿Por qué aquel pedazo de bloque se transformó en una escultura? Porque el escultor usó un instrumento, que esa es la causa instrumental de que el pedazo de piedra se haya vuelto una escultura. Bueno, ¿cuál es la causa instrumental de nuestra salvación? La fe. Lo que Dios usa para salvarnos, debido a lo cual somos salvos, debido a lo cual nacemos de nuevo, debido a lo cual tenemos vida eterna, es únicamente la fe. Es decir, es creer únicamente. Eso es lo que nos hace salvos, eso es lo que nos justifica delante de Dios. Hoy en la mañana Laurita mencionaba algo de algunos versículos y ella mencionó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es uno de los versículos. Hay muchos, el Nuevo Testamento y toda la Biblia está lleno de versículos de ese tipo. Si ustedes me preguntan cuál es el favorito mío, Juan 3:16 durante mucho tiempo me ha impactado, desde luego. Yo creo que es un versículo muy, muy importante. Pero Romanos 5:1 es un versículo a través del cual Dios me ha hablado muchas veces por medio de ese versículo, a través de ese versículo. ¿Alguien se acuerda cómo dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Justificados pues por la fe. Y ahí me tengo que detener para que hablemos un poquito de qué es justificar. ¿Qué significa justificar? Nosotros somos justificados, sí, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere esa palabra de justificar? ¿Por qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. Y luego dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, justificar, para decirlo de una manera muy, muy simple, es declarar que alguien que en realidad es culpable, declarar que es inocente. ¿Sí? Miren, hay diferencias a veces muy sutiles pero importantes. No es lo mismo que yo diga, ahora al ser justificado yo he sido hecho inocente, a que diga, al ser justificado he sido declarado inocente. ¿Sí? Martín Lutero también lo expresaba, y hay una frase por ahí en latín que él decía, pero no me la sé en latín, así que la voy a decir en español. Él decía, justos pero aún pecadores. O sea, justos pero aún pecadores. Es decir, parece una contradicción, parece que se está contradiciendo. A ver, estás diciendo que eres justo y no eres justo al mismo tiempo. Estás diciendo que eres y no eres. Eso no puede ser, es una contradicción. Bueno, la contradicción es solamente aparente, porque ¿qué es lo que enseñaba y lo que enseña la Escritura? Sí, yo sigo siendo pecador, pero por Dios he sido declarado justo. ¿Y a través de qué he sido declarado justo? ¿Por qué es la justicia que ahora Dios me atribuye a mí? Por la
El único justo que ha existido en este planeta, justo quiere decir bueno, quiere decir inocente, quiere decir santo, todo eso quiere decir en el lenguaje bíblico. El único hombre justo, bueno, perfecto, inocente que ha caminado sobre este planeta es Jesús de Nazaret. Es Jesús el Cristo, 100% hombre, 100% divino. Su justicia perfecta ahora me ha sido imputada a mí. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él toma mi lugar en la cruz del Calvario. Él toma tu lugar, hermano, hermano. Él toma tu lugar, lleva todos tus pecados, toda la ira de Dios que deberíamos de recibir cada uno de nosotros, la recibe el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda su justicia, toda su obediencia, toda su inocencia, ahora me ha sido imputada a mí. No es que Dios ahora ya me hizo perfecto, no es que Dios ahora ya me hizo santo, puro e inocente, no, sigo siendo pecador, pero he sido declarado a través de Jesucristo inocente. Esa es la justificación. Ese es el concepto reformado de justificación. La doble imputación, es decir, mi pecado imputado al Señor Jesucristo, su justicia y su santidad imputada a mí, declarada como si yo fuera Él. Entonces, sigo avanzando en esto. ¿Qué es lo que hace que yo sea justificado? Ahora sería la pregunta, ¿qué es lo que hace que yo sea justificado? La fe. Únicamente la fe. Solamente creer. Entonces, si a alguien le tenemos que decir en una forma muy corta por qué somos salvos, tendríamos que decir por la fe. Por creer. Únicamente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, subraye, crea. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz, es decir, tenemos reconciliación para con Dios en Cristo Jesús. Vayamos un poquito al texto, hermanos, si pudieras poner desde el 1. 3 puntos solamente que quiero resaltar de aquí, brevemente. Dice, comienza Pablo les digo que estos 14 versículos es todo un tratado, entonces yo voy a tratar de resaltar solamente 3 puntos de aquí. Pero Pablo comienza este capítulo 3 con una palabra bien fuerte. Reina Valera lo traduce como insensatos, pero es una palabra muy suave de traducir. En realidad les digo una palabra mucho más fuerte, tontos o torpes, alguna cosa así es lo que quiere decir en griego. Pero bueno, nos vamos a quedar con la traducción de Reina Valera. Oh Gálatas insensatos, les dice, ya de por sí la palabra es fuerte. ¿Y por qué les dice así? Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Subrayen por ahí, por favor, para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Miren, nada más como el Espíritu Santo inspiraba a Pablo para escribir eso. Una sola cosa les quiero preguntar, les dice a los Gálatas. Por esta quiero empezar. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente es una pregunta retórica, es una pregunta solamente con una intención de resaltar algo. Por supuesto que no fue por las obras de la ley, les está diciendo Pablo ahí. Por supuesto que fue por el oír con fe, únicamente por eso. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, y aquí viene otra pregunta retórica, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente por el oír con fe. Y ese es el primer punto que quiero
pasaje. Hermanos, si nosotros somos cristianos, si somos creyentes en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Romanos, me parece que es 8:19, dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, si tú eres cristiano, si tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, amado hermano, amada hermana, tienes el Espíritu Santo morando en ti. No esperes un segundo evento después de tu conversión en la cual algo extraordinario va a pasar y el Espíritu Santo entonces viene a ti. No, el Espíritu Santo fue el que hizo que te convirtieras a Jesucristo. El Espíritu Santo fue el que regeneró tu corazón para que tú pudieras creer en Cristo Jesús. Seguramente que esto el apóstol Pablo se lo había explicado a los Gálatas con bolitas y con palitos, con manzanas y con bolitas, dice por ahí. Seguramente que se los había explicado detalladamente. Por eso es que hay esa especie de frustración en él cuando les dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo son tan necios? No han entendido todo lo que se les ha enseñado. Ahora van a ir para atrás. ¿Qué era lo que estaban haciendo los Gálatas? Estaban queriendo volverse a la ley de Moisés para ser justificados a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Eso era lo que estaban tratando de hacer. Estaban volviendo a la justificación por obras, a la justificación por el cumplimiento de la ley. Y Pablo les hace una pregunta bien sencilla y bien esencial. Y les dice: nada más díganme, ¿por qué recibieron el Espíritu que ahora hace maravillas en ustedes? ¿Porque cumplieron con toda la ley o porque oyeron con fe? Por supuesto que fue por el oír con fe. Entonces es la fe, esa fe que por cierto es infundida en nosotros por el mismo Dios, la que nos permite recibir el Espíritu de Dios. Fíjense que tremendamente importante es la fe. Es por la fe por la que nos es suministrado el Espíritu y hace maravillas en nosotros. Ese es el punto número 1 que yo quería resaltar de este pasaje. El siguiente punto, que también es importante, aunque déjenme decirles, el más importante es el tercero que voy a abordar, pero el segundo punto dice: así Abraham, les empieza a poner ahora un ejemplo a los Gálatas, les dice: acuérdense de Abraham, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al principio del culto leímos un párrafo de Génesis 15, del 1 al 6, y en Génesis 15, 6 dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Cuando Abraham ya estaba viejito, ya tenía como 90 años para ese tiempo, Dios ya le había prometido en Génesis capítulo 12, 3 capítulos atrás, le había prometido descendencia y le había prometido como la arena del mar, pero resulta que ella tenía 90 años, más de 90 años, porque Sara tenía 90 años, Sara su esposa, y no tenían hijos. Y entonces Dios vuelve a hablar con él y él le dice: ¿qué me darás? Mira, que yo le voy a tener que heredar a este Damaseno, alguien de esa región, y que era su sirviente, y era el sirviente principal. Dice: no tengo hijos, no me has dado hijos. Y Dios le dice: a ver, ven tantito, sal para acá, ve las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No, seguramente que no podía, ¿verdad? Dice: bueno, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y luego eso está en el versículo 5, y en el versículo 6 dice: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado a través de haber creído. Estamos hablando del Antiguo Testamento, no estamos hablando del Nuevo Testamento. Versículo 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ahí hay otro tema también que tiene que ver con la reforma y que tiene que ver con el siglo XXI. Hay muchas veces algún movimiento dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas judaizantes, a donde se trata como de enseñar que todo lo que es judío es mejor que ser cristianos mexicanos, ¿verdad? Y si en lugar de tener algunos instrumentos musicales de los que tenemos tienes un shofar, eso es mucho más espiritual, ¿verdad?
y si en lugar de decir Jesús dices Yeshua, eso es más espiritual todavía, ¿verdad? Y si en lugar de decir Jehová dices Yahweh o Yahvé o alguna otra palabra así, ya hemos hablado sobre esos nombres, ahorita tampoco voy a meterme en eso, pero hay como un movimiento de que todo lo que es judío es más cercano de Dios, como si Dios fuera hebreo, como si Dios fuera hebreo. Y entonces hay a veces hasta casi peregrinaciones, pero si no peregrinaciones, sí, grandes tours a Israel para ir al Muro de los Lamentos y entonces tocar el Muro de los Lamentos y orar ahí, porque ahí Dios nos va a oír mejor, porque estamos ante el Muro de los Lamentos, un muro que es parte de lo que fue el segundo templo de Jerusalén. Hermanos, ustedes y yo somos hijos de Abraham, somos descendencia espiritual de Abraham. Si ustedes y yo tenemos fe en nuestro corazón y creemos en Jesucristo, que fue la promesa que le fue dada a Abraham cuando se le dijo, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y en Jesucristo se cumplió eso. Si nosotros somos creyentes por la fe, nosotros somos descendientes de Abraham. Eso es lo que Pablo estaba tratando de explicarle a los Gálatas. En el libro de Romanos también aborda ese mismo tema y también dice, no es judío el que lo es por descendencia o el que lo es por nacimiento, sino el que lo es en el corazón. Y no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón de las personas. Si eso no nos basta para entender que no necesitamos apellidarnos Leví o algún apellido judío para ser más santos, pues probablemente ya nada nos convenza. Pero aquí es el segundo punto que está abordando el apóstol Pablo y que también, déjenme decirles, Lutero hace todo un tratado verdaderamente solamente de Gálatas capítulo 3. Dice, y las escrituras previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ustedes y yo hemos sido bendecidos juntamente con Abraham. Ustedes y yo, hermanos, somos tan parte del pueblo de Dios como lo fue Isaac, que fue el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, como lo fue Jacob, el hijo de Isaac, como lo fueron los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel. No hay más diferencia entre gentiles y judíos, no hay más diferencia entre judíos y griegos, dice la palabra, somos solamente uno en Cristo. Y eso también lo tenemos que entender y eso tiene que ver con la fe. Ese es el segundo punto. Entonces, por la fe recibimos el Espíritu Santo, por la fe somos parte del pueblo de Dios. Pero sigue diciendo este pasaje de Gálatas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y entonces menciona Habacuc 2:4, dice, el justo por la fe vivirá, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras. Y a lo mejor alguno de nosotros puede decir, bueno, eso está demasiado claro para cualquiera, lo entendemos perfectamente bien, pero a veces lo entendemos en nuestra mente y no lo entendemos en nuestro corazón. Y déjenme decirles por qué. Porque a veces pensamos como cristianos evangélicos que el motivo por el que no debemos pecar, el motivo por el que debemos hacer buenas obras, el motivo por el que debemos de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar y de todo lo demás, es para ser más salvos de lo que ya somos. Y hay algunos incluso que llegan a decir que si alguien se porta mal y comienza a pecar, va a perder esa salvación que Dios ya le había dado, y que entonces va a pasar de ser alguien que tenía el Espíritu Santo a alguien que ya no lo tiene, alguien justificado a ser nuevamente no justificado, pero que si al rato se vuelve a portar bien, entonces otra vez vuelve a ser justificado. Y bueno, eso es lo que se enseña muchas veces en muchas iglesias. No es lo
somos justificados por la fe. Y el Señor Jesucristo dice, también dice en su palabra, dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Nadie viene a mí si no es traído por mi Padre. Si nosotros hemos venido a Jesucristo no es porque somos muy inteligentes, ni porque somos muy buenos, ni porque somos más listos que los otros. Es porque el Padre nos trajo a Jesucristo. Si no hubiera hecho eso, nosotros hubiéramos seguido bien a gusto, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, no hay nada más que nosotros le podamos agregar a nuestra salvación. Las buenas obras son parte de la santificación, del proceso de santificación, porque de repente se dice, bueno, entonces ustedes enseñan que no se necesita hacer buenas obras. Bueno, para ser salvos no se necesita. Para ser salvos lo único que necesitas es creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, creer en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, creer que con el derramamiento de su sangre limpió todos mis pecados, creerlo con todo el corazón. No hay nada más que sea necesario para creer. Cuando a Pedro le preguntan en Hechos capítulo 2, hermanos, ¿qué haremos cuando él termina de predicar en aquel día de Pentecostés? Él dice, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Punto. Nada más, no necesitan hacer ninguna otra cosa más. Cree en el Señor Jesucristo, dice más adelante Hechos, y serás salvo, tú y tu casa, tú junto con tu familia, porque vas a traer la salvación a tu familia. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, somos justificados únicamente por la fe, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El tercer punto, que es el que quería yo resaltar, por la fe entonces recibimos el Espíritu Santo, por la fe somos considerados hijos de Abraham, somos considerados parte del pueblo de Dios, y por la fe somos justificados. Por la fe pasamos de la condición de culpables a la condición de inocentes, a ser declarados inocentes cuando finalmente seguimos siendo tan culpables como lo éramos antes, pero ahora hemos sido declarados inocentes, ahora hemos sido declarados sin culpa. Entonces, hermanos, no es la fe más las obras, no es la fe más los sacramentos. El próximo domingo estaremos celebrando, si Dios lo permite, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena, pero no es que eso nos va a hacer más salvos, no es la fe más los méritos, no es la fe más las buenas obras. Sola fide quiere decir solo la fe, es únicamente la fe lo que nos justifica delante de Dios. Esa idea es la que encendió Europa en el siglo XVI, la que hizo todo un movimiento espiritual que transformó totalmente la vida de la iglesia. Fue esa idea. Después había otras, por supuesto. Nosotros hablamos de 5 solas, ¿verdad? Hablamos de sola fide, sola gratia, solo por gracia, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. Por cierto, Martín Lutero no fue quien puso esas 5 solas así juntitas, fue algo que se vino dando a lo largo de la historia, esto hasta el siglo XX, que por ahí algún escritor las pone juntas, pero ellos fueron desarrollando esa teología, fueron desarrollando esa verdad que se encuentra en las Escrituras. Amados hermanos, ya para terminar, la historia de la Iglesia de Jesucristo se sigue escribiendo el día de hoy. El Dios eterno sigue usando a hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Si Dios usó a un joven atemorizado en una
rito que hacen en la iglesia romana para la misa, cuando él levanta esta copa que levanta, no es copa, algo que es como un sol, que le dicen el Santísimo, cuando él lo levanta, en ese momento se queda paralizado. No pudo terminar de oficiar la misa. Dicen que su padre, ya resignado a que su hijo no iba a ser un brillante abogado, pero por lo menos iba a ser un buen sacerdote, había invitado a algunos socios y gente de negocios, él era minero, a aquella misa, y que su padre quedó terriblemente avergonzado, porque Martín Lutero se quedó paralizado en ese momento. Bueno, esto para decirles, no parecía muy brillante aquel monje, aquel joven sacerdote. Si Dios usó la vida de ese hombre, Dios usó la vida de otras personas, como Melanchthon, como Zwinglio, como Calvino, gente ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. De la misma manera, el día de hoy, Dios quiere usar la vida tuya y la vida mía para que su verdad, para que su evangelio, para que su palabra siga siendo extendida por todo el mundo. No es necesario que Dios levante 200 Martín Luteros o 500 Juan Calvino. Es necesario solamente que nosotros, con lo que somos, con nuestra incapacidad, con nuestras limitaciones, con nuestras carencias, le digamos: Señor, aquí está mi vida, úsala de la manera en la que tú la quieras usar. Ayúdame a entender tu verdad y ayúdame a predicar tu verdad con fidelidad. Hermanos, el Evangelio no ha cambiado. Algo que también Pablo le dice a los Gálatas al inicio de la carta, les dice: aun si un ángel del cielo viniera y les diera otro evangelio diferente a este, dijo, sea maldito, sea anatema. Si aún si un ángel del cielo bajara y les diera un evangelio diferente, o aún si nosotros, dice, viniéramos a darles un evangelio diferente, sea anatema. Hermanos, el evangelio no puede cambiar. El evangelio no cambia, es el mismo. Las buenas nuevas que predicaba Martín Lutero, las buenas nuevas que predicaba Agustín de Hipona en el siglo IV, las buenas nuevas que predicaban los otros padres de la iglesia, Jerónimo y Orígenes y todos los demás, las mismas buenas nuevas que predicaba el apóstol Pablo son las mismas que predicamos nosotros el día de hoy. Las buenas nuevas, el evangelio sigue siendo el mismo. Romanos 1, 16, 17, a través del cual Dios le habló a Martín Lutero en el siglo XVI, sigue estando en nuestras Biblias y nos sigue diciendo hoy: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y podemos también concluir diciendo lo que dice Romanos 5:1. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, por lo tanto tenemos paz con Dios. La enemistad con Dios, la guerra con Dios que antes teníamos sabiéndolo o sin saberlo, se ha terminado. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Él por medio de la fe, justificados a través de la fe. La consecuencia de la justificación por medio de la fe es que ahora tenemos paz con Dios. No somos más enemigos de Él, hemos sido reconciliados totalmente con Él gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Que Dios nos ayude para entender esta palabra suya, que Dios nos ayude para aplicar esta palabra en nuestra vida diaria, que Dios nos ayude a que nuestra fe sea fortalecida cada día, ya que nosotros la podamos compartir también con otras personas. Oremos, hermanos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por esta palabra tuya.
desde que tu Espíritu se movía sobre las aguas hasta el día de hoy, tu Espíritu Santo se sigue moviendo entre nosotros. Bendito seas, Dios, porque a lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia, tú has levantado en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, a hombres y a mujeres que han traído la luz de tu evangelio, que han traído la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque nada de eso ha sido hecho por mérito humano, nada de eso ha sido hecho gracias al esfuerzo humano. Todo eso ha sido hecho por ti, por la presencia tuya. Y hoy te rogamos, por favor, hoy que estamos en el siglo XXI, te suplicamos que tú te sigas moviendo en tu iglesia. Te suplicamos, Señor, que a este pequeño grupo de hijos tuyos que estamos reunidos en este día, tú nos uses, Señor, que tú confirmes nuestra fe, que tú aumentes nuestra fe, Señor, que podamos confiar en ti completa y plenamente, que podamos considerar como una verdad